Así que quiero que abra su Biblia en el Salmo 22 de una sola vez. Vamos a ir al Salmo 22. Me dicen por acá que aquí les gusta leer mucha Biblia, que les gusta leer mucha Biblia, entonces ahí los veo con sus celulares. Espero que esté buscando la Biblia y no mandando apágueme los frijoles. Espero que sea la Biblia, no, ay, ¿qué pasa? Apágueme el arroz con leche. Imagínense. Pues entonces, bendito sea Dios por su palabra. Alabo a Dios porque veo una iglesia que ama la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman la palabra de Dios aquí en casa del Espíritu Santo? Amén. Sí nos gusta leer Biblia, qué lindo. Estamos en el reto de oración. Dígale que está a su lado, ¿cómo le ha ido en el reto? Véale a ver cara, si tiene cara de reto o cara de perezoso. Dígale, ¿cómo lo veo en el reto? A ver, ¿cómo lo veo en el reto? ¿Cómo está metida usted en ese reto de oración? Hemos dado 21 días de oración para que usted se meta en ese reto y vamos a terminar con una vigilia, así que desde ya vamos echándole leña al fuego, como decimos, ¿verdad? Iglesia, he titulado el mensaje de hoy El poder de la alabanza. Diga conmigo, el poder de la alabanza. Hoy vamos a ver algunas perlitas semi escondidas que están aquí en la palabra de Dios. Porque Dios nos invita a ser gente que ame alabar al Señor, que ame bendecir su nombre, adorar su nombre. Porque resulta, y lo decía el miércoles que tuvimos una reunión acá, una pequeña reunión con los hermanos de la alabanza y con los del sonido, que cuando nosotros venimos a alabar al Señor, a glorificar al Señor, a adorar al Señor, que no es por costumbre que se pongan 3 suavecitas y una rápida, dijo un hermano por ahí, de alabanza, sino que tampoco es costumbre o que se hace porque hay que hacerlo, porque el pastor dice, no, es que hablábamos con fundamento en la palabra de que cuando venimos a la casa de Dios venimos a rendirle a Él adoración y alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces vamos a ver por qué es que Dios quiere que su pueblo se acostumbre y ame la alabanza a Dios, que ame ser gente de alabanza a Dios. Ahorita lo vamos a ver, porque a nosotros nos conviene ser gente de alabanza y de adoración. Es a usted y a mí. Dios no necesita las alabanzas de nosotros. Dios no es un Señor egocéntrico que necesita que usted le esté diciendo, Dios, qué carga eres, qué bueno eres, qué poderoso eres. No es el egocentrismo de Dios. Es que Dios sabe que cuando tú le alabas, te gozas, que cuando tú le alabas, algo poderoso sucede. Entonces no es llenar un espacio, ay, vamos a cantar un ratito mientras entramos a la palabra. No es que se hace porque para esperar, no, se hace porque venimos a rendirle culto, adoración al que la merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al mismo que usted le va a dar este aplauso en este momento, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Es ¿por qué? Entonces quiero que lea ahí en el Salmo que usted acaba de abrir, en el versículo número 3, y esta es la base bíblica para hoy. Dice el Señor, dice la palabra de Dios, pero tú eres santo, y escúcheme bien, iglesia, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Hay otra traducción que dice, tú habitas entre las alabanzas de su pueblo. Hemos escuchado muchas veces, es que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Hace 2 semanas, 3 semanas más o menos, venía yo con esa palabra los jueves acá, de que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Una palabra que Dios me trajo a mi corazón. Y entonces uno ha escuchado que la cantan, uno ha escuchado que la gente la recita, pero la pregunta del millón es, ¿estaba en la Biblia? Dígale que está a su lado. Efectivamente está en la palabra de Dios. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces escúcheme esto, porque aquí hay una perlita escondida. Dice que Él habita en medio, no visita, Él habita. ¿Cuántos quieren que Dios viva en su casa? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios viva en la iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que Dios nos está invitando a ser gente de alabanza, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él no habita en medio de la queja de su pueblo. No es de un hijo de Dios la queja. Ese cartelito amarillo que muchos cristianos agarran y quéjese aquí, ¿verdad?
Dios no quiere que nosotros seamos de queja, sino de alabanza. Pastor, ¿y qué hacemos cuando estamos pasando tribulación, adversidad? Eso es lo que vamos a aprender en esta mañana, porque sí se puede alabar a Dios en medio de la crisis, de la prueba, de la adversidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué pasa cuando le alabo, cuando adoro al Señor en medio de la crisis? Ahorita lo vamos a ver, porque Él habita en medio de la alabanza a su pueblo. Escúcheme esto. Entonces quiere decir que Dios quiere una alabanza de su boca, que Dios quiere que de su boca salga la alabanza aún en medio de cualquier situación. Yo sé que a veces pasamos situaciones difíciles. Yo sé que como humanos a veces cuesta levantar manos en medio de una situación, en medio de una noticia, en medio de la pérdida de un familiar, en medio de la pérdida de un examen, qué sé yo. Yo sé que cuesta porque somos humanos, ¿verdad que sí? No somos robots, no somos autómatas, cuesta, pero Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando hay un pueblo que comienza a alabar al Señor, cuando hay un pueblo que comienza a alabar al Señor en medio de cualquier situación, entonces dice Dios, voy a ir a vivir ahí en medio de este pueblo porque hay alabanza. Entonces aquí está la perlita, iglesia. No es que dice Dios visita al pueblo que alaba, no, dice, si gusta me pone el pasaje de otra vez, por favor, dice: tú habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Tú habitas entre las alabanzas de Israel. Y usted sabe que según el Nuevo Testamento somos el nuevo Israel, Israel espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Somos el pueblo de Dios. Entonces Dios habita en medio de la alabanza. Qué lindo, decía yo cuando estaba preparando el tema. Yo mismo me decía, qué lindo tener a Dios 24/7. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Tener a Dios 24/7. Entonces vea lo que Dios nos va a enseñar hoy. Queremos sentir a Dios, experimentar a Dios, ver a Dios. Queremos que Dios venga a hacer choza con nosotros, que Dios venga a hacer casa con nosotros. Bueno, vamos a tener que cambiar un poco el modo de hablar. Vamos a tener que cambiar un poco nuestro modo de hablar, porque a veces en lugar de alabar lo que tenemos es una quejabanza. Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué a aquel le va bien? ¿Y por qué a mí? Y mire, Señor, y tras de todos los problemas que estoy viviendo, Señor, y tras de eso, Señor, se viene a vivir la suegra conmigo, dicen algunos, ¿verdad? Te reprendo, dijo algún hermano por ahí, ¿verdad? Entonces imagínense, nosotros somos gente que Dios quiere que en nuestra boca esté la alabanza a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa alabanza? Alabanza es decir, es reconocer virtudes de alguien. Cuando usted reconoce virtudes de alguien, cuando nosotros venimos aquí a la casa de Dios, reconocemos que Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios es todopoderoso, que Él es fiel. Y entonces nosotros comenzamos a alabar al Señor y a darle gracias por su fidelidad, por su amor, porque Él ha prometido estar con nosotros, porque Él ha dicho: no los dejaré, no los desampararé. Entonces, hasta aquí vamos bien. Amén. Pero vea qué interesante. Yo quiero que usted vaya al versículo 1 de este mismo salmo. Porque pareciera, escúcheme bien, pareciera que ese salmo lo escribieron dos personas diferentes. Y es que aquí es donde está la perlita escondida. Y aquí es donde está el mensaje, donde usted va a agarrar fuerza, donde usted va a salir hoy diferente de como venía, porque usted va a agarrar fuerzas hoy. Porque ese salmo lo escribió David. Y lo escribió en una de sus cuevas. Y lo escribió en una de sus persecuciones. Y David lo escribió cuando Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Escribió ese salmo. Y vea lo que dice el versículo 1. Pareciera una contrariedad, pareciera que están dos personas distintas. Por eso empecé por decirlo de alguna manera, por el versículo donde él exalta y habla de que Dios habita en medio de la alabanza. Porque vea lo que pasa al inicio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Lo voy a leer en esta traducción. La Reina Valera dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí yo quiero hacerle una pregunta a usted. No se me haga el espiritual. ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? No levante la mano como señal. O levantemos la mano como señal. Yo levanto las dos manos, el pie y hasta una ceja. ¿Sabe por qué? Porque todos hemos pensado, ¿verdad que sí? A ver, ¿cuántos han pensado en algún momento: Señor, ¿por qué me has abandonado? A ver, quiero ver manos levantadas, a ver eso. Bueno, entonces vamos bien. El mensaje es para ustedes hoy en esta mañana. Hemos pensado como David. ¿Usted sabía que este salmo es el que recita Jesús en la cruz? ¿Sabía que Jesús recitó el mismo salmo de David y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabía que este salmo, cuando Jesús lo recitó, David también ya había estado en un momento de crisis, de adversidad,
donde David dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya David lo había dicho. Antes que Jesús llegara a la cruz, Jesús tomó las palabras de David. Podemos decir que es un salmo profético, porque David también está profetizando lo que venía a pasar a Jesús. Pero David está escribiendo en esa cueva: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me gustó esta traducción porque dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces nos hemos sentido defraudados, desamparados, abandonados? ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios cerró, se fue de vacaciones y no quiere contestar? ¿Cuántas veces decimos: Dios, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no hace la conversión de ese sonso, jupón y cabezón, de ese hijo, de esa hija? ¿Por qué la situación no cambia? ¿Por qué esto no cambia? ¿Por qué oro, Señor? Ya llevo 20 retos. El pastor solo habla de retos de oración y ya llevo 20 retos y parece que no pasa nada. Pues aquí es donde está lo medular del mensaje, iglesia. Es que David, por eso empecé por ese versículo, porque David comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Usted sabe que David era un adorador. Usted sabe que David le cantaba canciones a Dios. Y aquí vemos a un David metido en una cueva diciendo: ¿por qué me has abandonado, Señor? ¿Por qué parece que para mí todo es persecución? ¿Por qué parece que para mí es conocer todas las cuevas de Israel? Porque parece que para mí, Señor, yo veo que otros triunfan, otros sacan provecho de muchas cosas, pero Señor, cada vez veo más oscuro, veo más esto, veo más lo otro. David está pasando un momento del que tal vez en algún momento usted y yo lo hemos pasado y hemos dicho: Señor, otra vez, ¿por qué a mí, Señor? Vamos a ver el verso que sigue, vea lo que dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Oiga lo que está diciendo David. Está diciendo: no es que no oro, Señor, no es que no me meto en el reto de oración, no es que ando ahí de perezoso, no, es que estoy orando de día, oro de noche, pero no hallo reposo, no tengo paz. Pero ojo aquí el detalle, iglesia, y es que aquí es donde está el mensaje para hoy, para nosotros. De un mismo salmo vamos a aprender qué es lo que nos quiere enseñar Dios hoy. Ahora, en el verso 3 es donde Él mismo se da unas cachetaditas, por decirlo así, y dice: pero suave un momentito, es que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Es que tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo. Entonces Él empieza a cambiar el discurso. Porque muchas veces nosotros empezamos diciendo: Dios, ¿por qué me has desamparado? Y un pronto a otro, yo no sé si a usted le ha pasado, y dice: no, pero un momentito, el pastor predicó de fe la semana pasada, el pastor predicó de esto, o leí esto, o vi esto, ¿y cómo me voy a quedar en eso? Entonces aquí viene el mensaje: se vale tener un luto, se vale estar desanimado, se vale estar cansado, se vale un día decir: Señor, ¿por qué me has desamparado? Pero escúcheme y dígale que está a su lado: no se vale quedarnos ahí. Se vale estar desanimados, se vale tener un día oscuro, gris, pero no se vale quedarnos ahí, porque vea lo que hace David. David, escribiendo el mismo salmo, él mismo, por decirlo de alguna manera, se exhorta y dice: pero tú eres santo y tú habitas entre las alabanzas de tu pueblo. ¿Qué quiere decir el Señor en esta hora? Que podemos tener un momento oscuro, un momento gris, porque somos humanos, pero no nos vamos a quedar ahí, porque vamos a agarrar fuerzas y vamos a comenzar a hacer que la presencia de Dios descienda en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí viene el secreto. El secreto es, iglesia, que a veces, aunque no veas nada, aunque no sientas nada, aunque te sientas cansado, desanimado, comienza a alabar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, pero no se puede. Sí se puede. Nosotros podemos abrir la boca y decir: Señor, en este momento no tengo ganas de alabar, en este momento no tengo ganas de adorar, pero ¿sabe qué voy a hacer, Señor? Voy a machacar la carne y voy a levantar manos. Iglesia, muchos son los testimonios, y yo soy uno que puedo dar cátedra, testimonios de momentos donde no he sentido ni siquiera levantar manos, y lo he hecho, aunque no quiera, aunque no sienta. Me he puesto a levantar mano y decir: Señor, hoy no siento motivación de alabarte. Pero la alabanza es un acto de fe, iglesia. Por eso es que no es un sentir, no es gritar por gritar, no es cantar por cantar. La alabanza es un acto de fe. Puede venir un momento, los hermanos que están en la alabanza aquí, pararse aquí y comenzar: vamos, alabe al Señor. Y tal vez pasando por un problema, por una adversidad. ¿A cuánto les ha pasado? Les ha pasado que han pasado por un momento difícil, y a pesar del momento difícil
tienen que darle una palabra de aliento a la iglesia y decirle: póngase de pie, vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar al Señor. Vamos a leer el verso que sigue. El verso que sigue dice, verso 4: y empieza David a terapiarse él mismo, a hacer catarsis. Empezó diciendo: ¿por qué me has abandonado? Y comenzó, y aquí quiero que hagamos como un paréntesis. Versículo número 4, leamos el versículo 4, dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Ya está hablando diferente. ¿Nota algo usted diferente? Nota que empezó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en el versículo 3 empieza a decir: pero tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Y en el versículo 4 vea lo que dice: pero en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Y ojo el versículo 5. Sigamos al versículo 5. Versículo número 5 dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Note algo, iglesia, es el mismo David. No es que el Salmo 22 lo escribieron dos hombres diferentes, lo escribió David. Y usted va a decir: pastor, ¿cuál es el mensaje entonces? El mensaje es que no importa a veces cómo arrancamos, lo importante es cómo terminamos. ¿Cuántos dicen amén? Lo importante es lo que sigue después. David dice: ¿por qué me has desamparado? Pero después él mismo comienza a decir: pero tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Y aquí, iglesia, aquí no lo dice la Biblia para que usted diga: es que la Biblia dice que David se puso a danzar. No, no lo dice la Biblia. Pero conociendo el corazón de David, seguramente en ese momento David comenzó a alabar al Señor. Tú habitas en alabanza de tu pueblo. Y comenzó a alabar al Señor, a adorar al Señor, a cantar: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y empezó él a cantar y a adorar y a adorar. Y el salmo termina diferente. Usted lo puede leer hasta el final. Vamos a leer solo el verso 5, pero usted lo puede leer hasta el final. ¿Sabe por qué termina diferente? Porque hay una alabanza en el medio. Y es que ese es el mensaje que quiero decirle. Hay veces que nosotros comenzamos como David: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué lo otro? Pero la alabanza está en el medio, y cuando viene la alabanza cambia la lectura del salmo. ¿Cómo es posible que él comience diciendo: ya no aguanto más, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me desamparado? Y de repente comienza a recordar la promesa. Iglesia, la alabanza tiene poder. La alabanza tiene poder. Tal vez no pueda cambiar en ese momento la circunstancia con tu hijo, pero cambia tu actitud. Tal vez en este momento vas a comenzar a alabar al Señor, vas a comenzar a adorar al Señor. Y tal vez llegas a la casa y no es que tal vez el hijo ya cambió o la situación ya cambió, pero hay algo que ha cambiado en el corazón tuyo. Ya hay una alabanza, ya hay un canto de adoración, ya no hay esa tristeza, ya no hay ese desánimo. Ahora puedes recordar hasta las promesas, porque David comenzó a decir: pero Señor, es que tú no los defraudaste. Ya vemos a otro hombre cantando diferente. Hechos 16, no la busque, versículo 30 en adelante. La Biblia dice que Pablo y Silas habían llevado garrote, les habían dado palo porque estaban predicando la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que los metieron en el calabozo más profundo, los llevaron al calabozo más profundo, les ataron sus pies con un cepo, con cadenas, con grilletes. Y dice la Biblia que hacia la medianoche, escúcheme esto, porque aquí hay poder, iglesia, porque hay poder en la alabanza. Por algo Dios dice: yo habito en medio de la alabanza. Si queremos que Dios habite en medio de nuestra casa, vamos a tener que cambiar lo que hablamos. Vamos a tener que cambiar el madrazo, la maldición, por una alabanza a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice que ellos comenzaron a cantar y a adorar a Dios, pero ojo el detalle, no lo hicieron en silencio, porque dice la Biblia que los demás presos los escucharon. Dice la palabra de Dios que los demás presos estaban escuchando. Quiere decir que ellos estaban haciendo bulla, ellos estaban cantando en voz alta y los demás lo escucharon. Y dice que cuando los demás comenzaron a escuchar, dice, los grilletes se abrieron, las cadenas se rompieron. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, que hay un mensaje para casa del Espíritu Santo, y el mensaje es que en este salmo, a la mitad del salmo, hay una alabanza, y cuando la alabanza llega, cambia la circunstancia, cambia la situación, cambia el ánimo. Ya nosotros comenzamos a pensar, a veces estamos bloqueados nosotros, pero comenzamos a decirle: Dios, gracias, Dios, te alabamos, Dios, te bendecimos, Dios, te bendigo, Dios, gracias. Y empieza usted a sentir que el Espíritu Santo le empieza a quitar esa carga y empieza usted a pensar diferente. ¿Sabe por qué? Porque la alabanza sí tiene poder.
La Biblia dice que el pueblo de Israel, cuando iba a las batallas, por una estrategia de guerra, dice que el rey ponía a los cantores al frente y comenzaban a alabar al Señor. Y cuando ellos comenzaban a alabar al Señor, dice que eran confundidos los enemigos. Entonces quiere decir, iglesia, que la alabanza tiene poder. Quiero que vayamos un momentito a Jueces 6:25. Porque aquí vamos a hablar de la alabanza y de lo que bloquea la alabanza a Dios. ¿Qué hace que tu alabanza no sea genuina y no sea poderosa? Porque ¿cuántos quieren que Dios habite en medio de su alabanza? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios habite en medio de su casa? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que Dios habite en medio de mi casa, en medio de mi alabanza. Yo quiero que Dios habite en medio de casa del Espíritu Santo. Pero aquí pasa algo interesante, iglesia. Y aquí Dios nos va a confrontar un poco con la historia de Gedeón. Porque resulta que Gedeón, yo no sé si usted ha leído la historia de Gedeón, pero todos hemos escuchado ese famoso pasaje donde Gedeón tenía miedo de los enemigos. Y dice la Biblia que un ángel se le apareció y le dijo: valiente guerrero. ¿Cuántos han leído esa cita bíblica? A ver, levante la mano como señal para saber que le dijo valiente guerrero, ¿verdad que sí? Él estaba escondido de los madianitas, y dice la Biblia que el ángel le dijo: valiente guerrero. Y él se quedó como asombrado viendo: ¿Cómo valiente guerrero si lo que tengo es miedo? Pero no vamos a hablar de eso, porque todos conocemos esa historia, pero no conocemos lo que Dios le dijo a Gedeón después de decirle valiente guerrero. Le da la primer misión. Y aquí hay otra perlita escondida, porque si nosotros queremos ser gente de alabanza, hay cosas que en esta tarde vamos a tener nosotros que quitar del medio para que la alabanza sea efectiva. Resulta que, lo voy a leer de acá, Jueces 6:25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, del segundo toro de 7 años, y escuche esto, iglesia: derriba el altar de Baal. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, derriba el altar a Baal. 1, 2, 3, derriba el altar de Baal. Pastor, ¿qué tiene que ver Baal con la alabanza? Ahorita va a ver qué enlace más tremendo lo que es la palabra de Dios, y va a ver por qué. Porque Baal era conocido como el dios de la lluvia. Escúcheme esto. Y el significado de Baal es amo, esposo, dueño. Y resulta que ellos estaban clamando a Dios por lluvia, pero no llegaba la lluvia. Ellos estaban clamando a Dios por una poderosa liberación, pero estaban cometiendo un gran error. ¿Cuál era? Que regularmente Israel, cuando se alejaba de Dios, escuche esto, cuando se alejaba de Dios, comenzaba a adorar a Baal. Era algo como por inercia, dejaban de adorar a Dios y terminaban adorando a Baal. Entonces, cuando Dios llama a Gedeón, lo primero que le dice es: destruye el altar a Baal. Y vea qué interesante, no nos vamos a detener en lo que él hizo. Nada más lo que Dios le dice es: destruye, dice en el verso 25, derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Verso 26, escucha: y edifica a Jehová tu altar. Ya hemos hablado en otras ocasiones que el altar significaba el lugar de sacrificio, significa el lugar donde venimos a adorar a Dios. Entonces vea lo que está diciendo: quita el altar a Baal y edifica un altar a Jehová. Le está diciendo, usted va a ir a leer la historia completa, léalo desde el versículo 1, porque Gedeón comienza a reclamarle a Dios: ay, no, que si estás con nosotros, que por qué la cosa no cambia, que por qué esto, que por qué lo otro. Y Dios viene y le dice: valiente guerrero. Pero nos brincamos ese mensaje y le dice: ahora vamos a hacer algo. ¿Quieres que yo te escuche? ¿Quieres que habite en medio de la alabanza de tu pueblo? ¿Quieres que habite en medio de tu casa? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu casa? ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que derribar altares.
Y aquí está la pregunta: ¿qué altares he construido yo? Porque resulta que cuando Dios no me contesta, generalmente yo, Dios no me contestó, voy a ir a consultar a otro. Y muchas veces el último que dejamos la opción es Dios. Porque resulta que primero le consultamos a este. Si no me resuelve entonces Dios, vas a tener que hacer algo. Y dice Dios: hay altares, hay dueños, hay amos, hay esposos. Y vea qué curioso, iglesia, porque esto lo podemos acuñar con algo que pasó en el Evangelio de San Juan. Quiero que vayamos un momentito rápido a San Juan capítulo 4, que es algo muy interesante. Recuerde que Baal significa amo, dueño y esposo, para que lo tenga ahí, téngalo ahí presente. Ahora sí, Juan 4:22. Ese es el famoso pasaje donde la mujer samaritana está sacando agua de un pozo y Jesús viene y le dice: dame de beber. Y ahí se suscita entre ellos dos un diálogo. Jesús comienza a hablar con la samaritana habla con Jesús. Pero vamos a ir a este versículo porque hay algo que es muy similar lo que Dios le está diciendo a Gedeón. Dios le está diciendo a Gedeón: en ti hay un potencial, en ti hay un valiente guerrero, en ti hay una campeona, en ti hay un campeón. Pero ¿sabe qué está pasando? Que estás equivocando tu dirección a Baal y no has edificado el altar a Dios. Lo que está pasando es que tu oración está siendo ubicada hacia Baal y no está siendo ubicada hacia Dios. Entonces aquí pasa algo curioso, porque Jesús comienza a hablar con ella y le dice: ahora ustedes adoran lo que no conocen. Lo voy a leer de esa traducción. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Escúcheme esto: porque la salvación viene de los judíos. Verso 23: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y hasta ahí vamos bien. Hasta ahí usted dice: bueno, qué interesante, le está hablando de la adoración. Sí, pero vuelvo otra vez. Vamos al versículo 16, porque primero leo esto para ahora llegar al versículo 16, donde Jesús le hace la misma confrontación que Dios le hace a Gedeón y le dice lo siguiente en el verso 16: ve y trae a tu esposo. Porque él le dijo: Señor, dame de beber, dame de esa agua para no tener más sed. Y le dice el Señor: ok, está bien, pero ve y trae a tu esposo. Y viene ella y le dice: es que no tengo esposo. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque has tenido 5 y ninguno ha sido tu esposo. Inmediata, era bandidilla la mujer. Era de esas de, imagínense que ella viene y dice: he tenido 5. Y escuche esto, iglesia, porque aquí hay algo muy interesante. Ella le está pidiendo a Jesús que le dé del agua que sacia para vida eterna. Y Jesús le dice: pero tienes que hacer algo primero. A Gedeón Dios lo confronta y le dice: tienes que derribar ese altar. Baal significa esposo, significa amado. A ella le está diciendo: los 5 que has tenido no son tu esposo. ¿Qué le está diciendo Jesús? Yo soy tu esposo. Yo soy con el que tienes que tener un amorío. Dios le está diciendo a Gedeón: yo soy tu dueño, soy tu esposo, soy el que tienes, con el que tienes que tener un amorío. Pero has tenido un amorío con Baal. Y Baal significa dueño, significa amo, significa esposo. Entonces, ¿cuál es el mensaje medular? La alabanza. Dios quiere habitar en medio de la alabanza de su pueblo. Pero hay veces, iglesia, que hemos construido altares a Baal y nosotros mismos estamos bloqueando esa alabanza a Dios. Entonces la pregunta es: en esta hora, dice el Señor, vendrá la hora donde Él va a levantar adoradores en espíritu y en verdad. Pero ojo, aquí hay otra perlita. Dice: vendrán verdaderos adoradores. Porque el verdadero adorador es aquel que ya ha identificado ese altar a Baal y lo ha eliminado de su vida. Entonces vea el mensaje concreto, iglesia. Todos queremos que Dios habite en medio de la alabanza de nuestro pueblo. Todos queremos que Dios habite en nuestra alabanza, ¿verdad que sí? Amén o no amén. Pero aquí la pregunta es: cuando le decimos al Señor: Señor, quiero que tú me sacies,
De verdad nosotros podemos llegar a decirle: Señor, quiero que tú seas mi amo, mi Señor, mi esposo, mi Dios, que seas tú lo único de verdad. O todavía tengo algunos baales que andan por ahí que yo necesito hoy, en el nombre de Jesús, identificar cuáles baales pueden ser. Uno puede ser la pereza. ¿Qué pereza ir a orar? ¿Qué pereza leer la Biblia? ¿Qué pereza congregarme? Uno puede ser ese, entre tantos. Yo no sé cada uno de nosotros, pero hoy es una mañana, iglesia, para decirle a Dios que nos revele y que nos ayude a nosotros a destruir cualquier Baal, y que entonces nosotros podamos levantar una alabanza a Dios y que esa alabanza pueda llegar a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sí me entienden el mensaje? ¿Cuántos dicen amén? Alabanza a Dios en medio de cualquier situación. Pero yo tengo que tomar una decisión hoy. Baal y Dios como que no se llevan, porque Baal dice: es que yo soy tu dueño, y Dios dice: yo soy tu dueño. Hay un momento donde tenemos que tomar una decisión. ¿Cuáles son los Baales internos que podríamos hablar nosotros? ¿Qué Baales podríamos ver nosotros internos que nos estén robando esa comunión con Dios? Cada uno de nosotros sabrá, porque yo no los conozco, yo no puedo ver el interno de cada uno. Traigo este mensaje como una reflexión para que Dios levante su alabanza, su poder y su gloria. Hay que derribar a Baal. ¿Cuántos dicen amén? Hay que derribar esos Baales que nos han robado a nosotros la bendición, que nos han quitado la comunión con Dios, que nos han quitado estar totalmente dispuestos nosotros a alabar y glorificar a Dios. Quiero que busquen Hebreos, y con eso quiero ir terminando. Quiero que busquen Hebreos. Hebreos 13. Versículo 15. Quiero que se ponga de pie un momentito y vamos a leer este último texto. A ver si podemos concluir el mensaje con este texto. Dios hoy nos dice: yo habito en medio de la alabanza de su pueblo. Pero ¿por qué no te siento, Señor? Señor, yo vengo y te alabo. Yo vengo a la iglesia y ahora cantábamos: tómalo, tómalo. Y yo: Señor, toma mi corazón. ¿Qué decía la canción? A veces cantamos y no le encontramos sentido a lo que cantamos. El miércoles hablábamos acá de que la alabanza a Dios se tiene que dar con entendimiento. Lo que cantamos, lo que alabamos, sé lo que estoy cantando. A veces nosotros le decimos algo a Dios. Por ejemplo, ahora cantábamos y decíamos: Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. ¿Es en serio? Jesús, de ti, decíamos ahora al final de la canción: Jesús, por ti yo viviré, por ti yo viviré. Iglesia, a veces nosotros cantamos cosas y las cantamos en automático. Y hay cosas, por ejemplo, un día pusieron una canción que decía: que me falte todo menos tu presencia. Y a mí me dio miedo cantar eso. A veces cantamos sin entendimiento. Que me falte todo, quítame todo. Y estamos diciéndole a Dios: Dios, quítame todo, pero no me quites tu presencia. Y yo dije: ay, yo no me animo a cantar eso. Y si digo eso y se viene a vivir la suegra, ¿usted sabe qué torta? Quítame todo. Es que a veces cantamos sin entendimiento. A veces cantamos por cantar. Por eso es que Baal se ha filtrado en las iglesias y adoramos por adorar, pero lo que estamos adorando no lo sentimos. A veces ahora le decíamos al Señor: las canciones de hoy fueron lindísimas. Aquí estamos con manos alzadas ante ti. Canciones donde le estamos diciendo a Dios: Dios, te amo, te adoro. Y dice Dios: ¿y Baal? No, ahora cuando salgo me lo llevo aquí. ¿Cómo es el asunto? Cuando yo estaba estudiando este texto, Dios me confrontó a mí, porque a veces uno le dice: Señor, te amo, y Dios dice: quiero que te metas en el reto de oración. Y no he sido capaz de meterme en el reto de oración, porque Dios me lo ha revelado. Muchos ni siquiera ven la semillita de bendición que mandan.
Señor, te amo. Y dice el Señor, quiero que vengas mañana en la madrugada y tengamos un amorío, hablemos. ¿Cuántos tienen novio o novia? Levante la mano como señal, a ver. No, usted no, pastor, cuidado. Cuidado, le pasa de que un saludo para la novia y la hermana de mi novia. No, un saludo para mi esposa y la hermana de mi novia, la mamá de mi novia. A ver, quiero hermanos levantadas. A ver, novios, novias, aquí. Qué pasión, qué amor. Yo iba en bicicleta, lloviendo. Yo iba en bicicleta lloviendo. Dejaba el suéter para irlo a recoger el lunes porque quería volverla a ver. En aquel entonces no tenía la tecnología ahora, teléfono y todo eso, ¿verdad? Pero ve a unos novios de ahora. Hola, mi amor, ¿cómo estás? 2 horas. Ahí están todavía, 2 horas. Mi amor, está durmiendo. ¿Tiene sueño? No, mi amor, jamás. Pero cuelgue usted, no cuelgue usted, mi vida, no cuelgue usted. Y le cuelga. ¿Por qué colgó? Le llama otra vez. Acabamos de cantar y por eso traía esto. Dice, Dios habita en la alabanza de mi pueblo. ¿Por qué no lo siento, pastor? Porque siento que Dios no está en mi casa. ¿Será que no le estoy alabando? ¿Será que sí? ¿Será que hay baales infiltrados que te han robado el amor, la pasión? ¿Cuánto duras viendo una serie en Netflix? Es que el pastor está hablando feo hoy. Una temporada Netflix, ¿cuánto vale? ¿Cuánto dura? La vemos corrida y decimos, ay, ya terminó. Ay, solo 17 capítulos. Ay, 16 horas hasta que le quedan los ojos cuadrados. Y decimos, vamos al reto de oración y no hemos hecho el reto de oración. Iglesia, no se sienta mal, siéntase peor. Salga de aquí con un contrito y humillado, con un acto de contrición. No hemos hecho el reto de oración y decimos amamos a Dios. Cantamos románticamente, Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Y me da vergüenza en el trabajo que me digan que soy cristiano. Me da vergüenza sacar la Biblia en el bus, en el colegio, en la universidad, y digo, de ti nunca me avergonzaré. Y el que está aquí al frente dice, ¿cuántos dicen amén? Y todos dicen amén. ¿Y es amén o no es amén? Baal se ha infiltrado. Dice que ellos estuvieron, Gedeón le dijo, pero ¿por qué Dios lo que hizo en el pasado no lo ha hecho? Hay gente que me ha dicho, pastor, ¿por qué lo que Dios hacía no lo ha hecho? Porque estamos abrazando a Baal. Porque con Baal desayunamos, almorzamos, cenamos, y con Dios no podemos hacer un reto de oración. Vamos para vigilia. No, hombre, pastor, usted no me agarra a mí en una vigilia. Y le voy a decir algo, no son muy bonitas las vigilias. Bueno, hay algunos fanáticos que dicen, qué lindas son las vigilias. No, hay veces que no, la carne no quiere, ¿sí o no? Pero ¿cuánto duran los chiquillos en un concierto? Ahora que hubo un concierto allá en Pedregal, ¿cuánto duró ese concierto? A ver, ¿quién fue a ese concierto? Que me diga. ¿Cuánto duró el concierto? Habían como 17 cantantes, reggaetón y todo eso. ¿Y qué poquito se hace un concierto con tantos cantantes? Entonces, ¿cuál es la reflexión, pastor? Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén o amén? Dios quiere habitar en medio de la alabanza de casa del Espíritu Santo. Pero la reflexión es, Dios confronta a Gedeón y le dice, eres valiente, guerrero. Hay un campeón que está aquí adentro. Hay una campeona. Pero ¿qué pasa? Que ese campeón, esa campeona, tiene que derribar el altar de Baal. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que derribar el altar de Baal. Y a Baal no le gusta que se predique esto porque lo estamos descubriendo. No es agarrar la pantalla y quebrarla. No es sacar las cosas como hacía la gente, la computadora, la pantalla del diablo, el televisor ¿cómo era que decían antes cuando estaba Gigi Ávila? Que decían, ¿la caja de qué? El cajón del diablo, la caja del diablo. No es caer en ese fanatismo, porque vea que después él mismo dijo, mira, yo estoy predicando y salgo por la caja del diablo, qué vacilón. No es la herramienta, es el uso que le demos. El internet y todas las redes sociales son buenas si le damos buen uso. Si empezamos a ver pornografía, si empezamos a ver videos eróticos, etcétera,
Un cuchillo puede servir para pelar papas, para pelar pero también para hacer, imagínense. Entonces, no es la herramienta, es el uso que le demos. Entonces, quiero terminar con este versículo, iglesia, porque aquí hay otro detalle impresionante. Yo creo que Dios hoy nos ha hablado claro. ¿Cuántos dicen amén? Un día eso se estaba orando y no sentí lo que sentí en otros retos de oración. En otros retos de oración yo decía, wow, siento una fuerza. Y no es que no esté orando, porque yo sí estoy haciendo el reto. Y no es porque sea el pastor le toca, ¿no? En otras ocasiones yo le decía a mi esposa, siento que todos están así, pero bien metidos en oración. Siento que en esta ocasión nos ha faltado un poco. Y lo digo con mucho amor y cariño. Tenemos que meterle candela, iglesia. Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y va a venir y me va a encontrar a mí viendo Netflix, HBO Max, o me va a encontrar a mí con la palabra en la mano. Cantamos, pero cantamos sin entendimiento, porque cantamos como en automático. Cantamos porque decimos, qué bonita canción, el ritmo, qué bonito ese ritmito, eso, póngame esa, es que tiene un buen ritmo. Y la letra, estamos diciendo a Dios, Dios te amo con todo mi corazón, por ti yo viviré, nunca me avergonzaré, tómalo todo, Señor, tómalo. Dice el Señor, ¿es en serio? Hebreos 12:15, y con esto, perdón, 12:13, dice así. 13:15, sí, 13:15, Hebreos 13:15. Así que, y con esto termino, iglesia, ofrezcamos siempre, diga conmigo, siempre. Vamos a ver, 1, 2, 3, diga siempre. Ofrezcamos siempre, 1, 2, 3, siempre. Eso es lo que dice la Biblia, a Dios, por medio del sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Porque a veces su carne no quiere alabar. Y el Señor está diciendo, ofrezcamos siempre, porque a veces no queremos hacerlo, iglesia. A veces es que hay que hacerlo por fe y por esfuerzo y someter esta carne. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿a cuánto les hubiera gustado hoy quedarse durmiendo? Yo levanto la mano. En serio, vea. Hoy me dolía la espalda, es que ahora, de verdad, Dios es bueno. Ahora me bajo el altar y otra vez empiezo a choquear. Pero ayer alzando ahí ayudándole a mi esposa, haciendo unas cosas que estábamos haciendo, levanté una tarima y quedé como el Chavo del 8. Pero así quedé, de verdad. No podía ni manejar ni nada. Y yo, no, Señor, yo mañana hoy tengo un tema, sacrificio de alabanza. Yo voy a dar sacrificio de alabanza a Dios. Pero ¿qué pasa, iglesia? Que hay veces, si usted me pregunta, pastor, ¿le hubiera gustado quedarse? Claro, me hubiera gustado quedarme y tirarme el culto en vivo por internet. Pero yo creo que esto que usted ha hecho hoy vale más que quedarse en casa. ¿Cuántos dicen amén? Dame de beber, y quiero que usted levante sus manos al cielo, y con este canto vamos a terminar, pero le voy a pedir un favor, ¿sí? Cantémosle al Señor con entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿y de dónde saca usted eso? ¿Sabe de dónde saco eso? Vea, quiero que apunte esta cita bíblica, si es tan amable. Apunte esta cita bíblica y la va a leer usted en su casa. Eso sí, léala usted en su casa. Dice el Señor en el Salmo 47, versículo 7: porque Dios es Rey de toda la tierra, cantad